A continuación, se muestra lo que es el tanque agitado, lo que es sus funciones, sus partes y cómo se utiliza. El tanque agitado es uno de los bioreactores más utilizados. Las partes de este bioreactor son el recipiente donde se llevará a cabo la reacción, los soportes para ensamblaje, tubo de 6 milímetros para puerto M18 por 1.5 y tubo de 6 milímetros, tubo para puerto 10 milímetros. Tubo de muestreo que se usa para extraer muestras de cultivo. Estos tubos varían de tamaño de diámetro según el volumen de muestra que se requiera tomar. Este es el quimiostato que se usa en fermentación continua. Es un dispositivo diseñado para lograr un nivel constante en el reactor. El sistema de muestreo es un bote de vidrio que se conecta a una jeringa y el tubo de muestreo para la extracción de muestra, como se observa en este video. El tubo de entrada de aire sirve para introducir gas estéril al bioreactor para cumplir con la demanda de oxígeno. La válvula de sintonización se puede instalar en la parte superior del condensador de salida de aire de acero inoxidable para crear una pequeña sobrepresión en el reactor. La válvula de alivio de presión, cuando se aplica una sobrepresión en los bioreactores, se aconseja instalar esta válvula de alivio. El tubo de salida de aire. La tubería de salida de aire se puede usar tanto para la salida de gas como para recubrimiento de gas. El condensador de salida de aire, al trabajar a temperatura elevada y utilizar la aireación de cultivo, puede causar demasiada evaporación durante la fermentación, aumentando la concentración de nutrientes y disminuyendo el volumen, por lo que se usa un condensador de salida de aire, salida o recubrimiento de gas. El soporte de septo está equipado con un tabique de caucho de silicona y puede ser utilizado como un puerto de adición universal perforándolo con una o más agujas. La aguja de septo se utiliza para perforar el septo y para añadir un fluido o gas al cultivo. Tubo de adición, puerto de 10 milímetros. Esta tubería de adición puede usarse para añadir fluidos o gases al reactor. La triple entrada de medio. El triple de entrada de medio le permite equipar un puerto M18 por 1.5 con tres puertos de adición, como por ejemplo para la adición de ácido, alcalino y antiespuma. El sistema de entrada de líquidos. Cuando se realiza un cultivo continuo, se debe prevenir el retroceso de microorganismos en el contenedor. El sistema de entrada de líquido utiliza un flujo de gas estéril para transferir el medio fresco al reactor. El envase de adición de líquido tiene un volumen que varía de 0.5 litros a 20 litros y contiene un filtro para la entrada de aire. El ensamblado para agitador puede ser acoplado magnéticamente o de sello labial, son de acero inoxidable. Los deflectores se utilizan para aumentar la eficiencia de mezcla. El tubo de aspiración se utiliza para obtener la máxima eficiencia de mezcla y una transferencia óptima de masa de oxígeno mediante la aplicación de un patrón de flujo axial en el reactor. Los impulsores se usan para la agitación del medio. Intercambiador de calor se usa para transferir calor al medio del reactor. Los soportes de sensores para sensor de pH, temperatura, difusión de oxígeno. Las tapas ciegas se usan para cerrar los puertos no utilizados en la placa superior. Este bioreactor tiene una capacidad total de 6.8 litros, un volumen de trabajo de 5.4 litros y un volumen mínimo de trabajo de 1.5 litros y es de forma cilíndrica. Ahora, este bioreactor tiene los siguientes parámetros de agitación. Y para aireación son los siguientes. Ahora, los sistemas de control para temperatura, agitación, oxígeno disuelto, espuma, nivel y pH se explican a continuación. Para pH, la medición es un sensor clásico de pH de 12 milímetros y el control mediante bomba de ácidos o de gas de dióxido de carbono, rotámetro de MFC en combinación con bomba alcali. El oxígeno disuelto, la medición es con un sensor clásico de pH de 12 milímetros y el control mediante la bomba de ácidos o de gas dióxido de carbono, rotámetro o MFC en combinación con bomba alcali.
La temperatura, la medición es con un sensor PT100 en el termopozo en la tapa superior. Y el control es una camisa de enfriamiento y o calentamiento por medio de la pared del bioreactor o por medio del intercambiador de calor interno. Para la espuma, la medición se realiza con un sensor de espuma basado en conductividad de altura ajustable, y el control es una bomba de adición de antiespumante. Para el nivel, la medición es con un sensor de nivel basado en conductividad de altura ajustable, y el control es con una bomba para adición o eliminación de líquidos. Y el agitador opcional de acople magnético y alto par. Para la esterilización de este bioreactor, se llena el bioreactor con medio dentro de los volúmenes especificados, contemplando lo que se agrega posterior a la esterilización, como el inoculo, sujetar las 6 tuercas con la mano, verificar el funcionamiento de los electrodos, insertar tubo de nivel en el recipiente y sujetarlo, verificar el montaje de las boquillas y accesorios, hacer conexiones para la adición de líquidos y gases de entrada y salida con manguera de silicón. Usar filtros adecuados para aire que entra y sale. Utilizar abrazaderas para cerrar las mangueras entre la placa y el filtro. Cerrar todas las conexiones menos la del aire de salida. Tapar los tubos con algodón y cubrir los extremos con papel esterilizable. No cerrar completamente el recipiente. Usar el filtro de salida de aire para mantener en equilibrio la presión. Los intercambiadores de calor deben estar vacíos. Insertar el bioreactor en el autoclave sin el motor de agitación y esterilizar a 21 grados centígrados por 20 minutos al menos. Dejar enfriar hasta 90 grados antes de abrir. Inoculación. Llenar un matraz estéril con el inóculo, conectar una manguera con la aguja estéril, apagar la aireación, perforar con aguja a través del septo y agregar el inóculo por gravedad, o también con una jeringa estéril perforar el septo y agregar el inóculo. Estos métodos también pueden usarse para otro tipo de adiciones. Para el muestreo, debe haber un tubo de muestreo por el cual se conecta el sistema de muestreo y con la ayuda de una jeringa se jala el pistón para crear vacío. El sensor de oxígeno disuelto se debe verificar que no tenga daño en la membrana y cambiar periódicamente el electrolito. El módulo de la membrana se debe cambiar si tiene un elevado número de residuos, lectura ruidosa, respuesta lenta o daño mecánico. Para almacenamiento en periodos cortos, cubrir con protector de módulo. Para periodos largos se debe almacenar seco. Colocar el reactor lo más cerca al controlador, conectar los electrodos y el intercambiador de termociclador, la entrada de gas a la consola de flujo y la aguja de refrigeración al condensador. Conectar todos los fluidos estériles, ácido alcali y antiespuma para ser añadidas al medio. El sistema de control del BioBundle incluye una puerta de conexión Ethernet para conectarlo a una PC con software de adquisición de datos o SCADA, como los paquetes BioExpert de Applicon. Se incluye BioExpert Lead, adquisición de datos en el BioBundle. Se pueden conectar múltiples bioreactores a una PC para la adquisición de datos. Los paquetes opcionales BioExpert son BioExpert 2 y BioExpert W7 SCADA de múltiples bioreactores, incluyendo las aplicaciones de producción de cGMP.